Dentro de los tutoriales de introducción que vamos a ver, vamos a hablar de Google Trends, ¿de acuerdo? Entonces, con Google Trends lo que vamos a ir viendo es una serie de posibilidades de palabras clave. Además veremos también el planificador de palabras clave, pero con Google Trends lo que vamos a ver es el comportamiento de estas palabras clave a lo largo del tiempo. Entonces, es una herramienta, la verdad es que muy potente para cuando tenemos palabras clave que se puedan escribir de distintas formas, por ejemplo con tilde o sin tilde, o las Bs y las Vs. Veremos bueno, pues los clientes y los usuarios pues escriben de muchas formas. Cuando estamos hablando de distintos idiomas, de distintas ubicaciones, de distintos países, aquí podemos ver cómo se va comportando incluso las diferencias que hay entre ciudades cercanas, y esto nos va a dar una idea un poco de cómo tenemos que adaptar nuestro mensaje. También vamos a tener alguna serie de sugerencias que también nos van a dar algunas ideas, y sobre todo nos va a descubrir pues muchas cosas que a simple vista pues no se nos van a ocurrir. Google Trends nos va a dar esa opción. Entonces, bueno, aquí en la home de Google Trends nos aparecen pues bueno, una serie de datos que tampoco nos interesan mucho en estos momentos, pero sí la opción de explorar. Entonces, en esta opción de explorar, aquí nos va a permitir buscar diferentes palabras clave, hacer comparativas entre ellas, ver cómo ha sido la evolución en el tiempo, ver distintas categorías y veremos por qué eso es tan importante, porque, por ejemplo, pensemos que no es lo mismo buscar coches si lo que queremos es comprar un automóvil que si queremos comprar juguetes. Y el comportamiento es completamente distinto, sobre todo pues cuando hay un pico de ventas, veremos que las diferencias son importantes. Y como os decía antes, las diferencias en cuanto a la escritura de distintas palabras clave y cómo nos tenemos que posicionar es tremendo. Entonces, estamos aquí en la home de Google Trends, aquí nos van a aparecer las comparativas y aquí las diferentes palabras clave con las diferentes ubicaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con una búsqueda que sea préstamo, en este caso sin tilde, ¿de acuerdo? Y vemos que hay un aumento de la tendencia de búsqueda, si nos fijamos desde 2005-2006 hasta 2015 hasta la actualidad. Y si vemos, por ejemplo, la misma palabra, pero bien escrita, préstamo, la diferencia es abismal. Entonces, fijaros, por ejemplo, la palabra con tilde se buscaba en aquel momento, pues fíjate, préstamo con tilde se buscaba un nivel 8 sobre 40. Aquí siempre hace la referencia sobre el 100, que será el punto más alto de la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos ahí, por ejemplo, pues está el 100, el resto lo hace con referencias. Aquí no nos da los volúmenes de búsqueda, que sí que veremos con el planificador de palabras clave cómo lo podemos saber, pero esto nos va a dar unas ideas iniciales. Entonces, vemos que la palabra sin tilde pues está buscada, pues vamos, del orden de más de 10 veces la palabra sin tilde, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a concretar mucho más porque aquí estamos haciendo una búsqueda general de todo el mundo, entra por supuesto Latinoamérica, etcétera, y aquí en la barra superior tenemos la manera de filtrarlo. Entonces, por ejemplo, en lugar de todo el mundo, vamos a buscar solo la parte de España. Entonces, buscamos dentro del desplegable. Vamos a ver, aquí. Fijaos que da la opción de restringir todavía más, pero de momento lo vamos a restringir a España, porque luego iremos viendo en las diferentes ciudades o regiones cómo lo podemos filtrar. Entonces, en España nos dice ya los datos, que más o menos pues, son parecidos, fíjate el orden de 5 veces la diferencia, y cómo va aumentando con el tiempo. Vamos a restringirlo en el tiempo, por ejemplo, en los últimos 12 meses, que entiendo que el cambio no será demasiado pronunciado. Vemos aquí las diferencias, los últimos 12 meses, pues bueno, aquí en la parte de Navidades vemos del 20 al 26 de diciembre hubo ahí una caída, durante Navidades descansamos de buscar préstamos y el resto del año, pues bueno, tenemos esa gráfica. Y aquí, por ejemplo, si vemos la diferencia, pues podemos hacerla por los últimos días, por distintos años, y aquí en esta parte de personalizado podemos ver, por ejemplo, pues desde 2012 hasta 2016 mensualmente, y nos va a sacar la gráfica pues de estos últimos 4 o 5 años
cómo la tendencia pues va al alza, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a reseñar la diferencia entre préstamo con tilde o sin tilde. Parece mentira. Y en todas las categorías, ahora veremos otro ejemplo, como por ejemplo el ejemplo del coche, la diferencia es importante. Y aquí en la búsqueda de la web, pues tenemos la opción de buscar en la web una búsqueda normal, como podemos hacer nosotros cualquier día, si estamos hablando de imágenes, noticias, Google Shopping, que ya veremos la diferencia que es, sobre todo para, para productos con la conexión de Google Merchant o por supuesto en YouTube. Pues dependiendo del tipo de contenido que queramos poner y que queramos posicionar, pues buscaremos de una forma u otra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos visto la gráfica, la diferencia de las dos palabras clave con tilde o sin tilde, y aquí en el interés geográfico nos detalla un poco con los distintos tonos de azul, a pesar de que aquí no hay tantísima diferencia. Si hubiese uno que predominase, pues nos lo pondría con un azul bastante más oscuro. Aquí nos dice las diferentes regiones y nos vuelve a poner la variación relativa y por ciudades. Pues bueno, pues estamos hablando de Alcobendas, Alcorcón, Almería, pues las diferentes ciudades donde aquí las diferentes palabras, préstamo sin tilde, y si buscamos préstamo con tilde, pues nos dice lo mismo, la región y la ciudad. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, si buscamos en la región, sí que se ven diferentes provincias con un azul un poquito más oscuro. Y esto pues, nos puede dar muchas veces unas ideas o esas tendencias o esas diferencias entre determinadas palabras clave que de otra forma pues, no podríamos ver, ¿de acuerdo? Sobre todo en respecto al desarrollo temporal y de la ubicación. Y luego aquí en las búsquedas relacionadas nos da un dato muy interesante, sobre todo en la parte derecha vemos aquí que, claro, préstamo es una palabra muy genérica y aquí podemos ir hacia el término este de long tail, podemos añadirle pues muchísimos apellidos, ¿no? Entonces aquí nos da algunas ideas de palabras relacionadas. Pues esto nos va a dar pues unas ideas interesantes a la hora de cómo tenemos que crear el contenido, qué es lo que busca la gente y los diferentes préstamos que relacionan entre sí, para decir, pues la gente busca simulador, mucho más que préstamo personal o viceversa. Y aquí nos dicen los principales, esas consultas principales. Y después nos dice esto, que tiene muchísimo sentido, que es cuál está en aumento. Entonces, estas palabras clave son las que en los últimos meses, en las últimas semanas, son las que están empezando a pujar bastante más. Esto, por supuesto, tiene un carácter temporal y estacional fundamental en muchas palabras clave y eso lo tenemos que saber. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los datos de préstamos sin tilde y aquí los préstamos con tilde. En algunos casos puede haber una diferencia muy importante y en otros, pues no tanta. ¿De acuerdo? Entonces, Google Trends nos sirve para hacer estas comparativas, jugar con las diferentes palabras clave y a partir de ahí, pues, establecer un poco o validar la estrategia que teníamos en cuanto a contenido y en cuanto a palabras clave. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, de el coche para que veamos la diferencia y vemos cómo se comporta pues, de una forma general o si buscamos por las categorías. ¿De acuerdo? Entonces, coche, podemos buscarlo de una forma general y nos va a dar una serie de datos, generalmente los más buscados. Aquí, por ejemplo, nos dice que hay unas compras mucho más abultadas en la época de verano y vamos a buscar eso a qué se refiere, por ejemplo, automóviles y vehículos. Pues vamos a ver cómo se comporta esa palabra clave en esa categoría concreta. Y vemos que es lo que nos estaba enseñando. El crecimiento, pues ahora se compran más coches que hace 4 o 5 años, cosa más o menos evidente, y que el carácter estacional de esta palabra clave en esta categoría, estamos hablando que en verano es cuando más coches se compran, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, pues en la ciudad, las mayores búsquedas que ha habido. Esto, por ejemplo, aquí tiene mucho interés en determinadas palabras clave, pues cuando toca la lotería o similar, pues hay un pico importante y esas pequeñas variaciones hay que dominarlas. Aquí, por ejemplo, si cambiamos automóviles y vehículos y nos vamos, por ejemplo, a juguetes, vamos a ver dónde lo tenemos, juegos, aquí no está.
compras. Vamos a ver, que le he dado a compras en global y yo quería aquí, en el subcategoría de juguetes. Vemos qué diferencias, seguimos en España, seguimos en la misma época, juguetes, y estamos en la búsqueda web, pero ahora tenemos un pico importantísimo, como es evidente, pues para Navidades. Entonces, también la tendencia es al alza, es decir, se están haciendo pues más búsquedas y entiendo que por consecuencia se harán más compras, pero vemos algo fundamental desde octubre hasta octubre más o menos se mantiene al mismo ritmo y después ya tenemos noviembre y diciembre que son el momento álgido. Y aquí lo mismo, pues vemos por las subregión, por ciudad, pues por donde se buscan mucho más. ¿De acuerdo? Coche Playmobil, palabras en aumento, fijaros las diferencias y esto nos puede permitir tener una estrategia diferencial en cuanto a contenido. Si vemos que hay diferentes palabras clave que están en aumento y que empiezan a ser tendencia, podemos adelantarnos a nuestra competencia y crear contenido en ese sentido o adaptar nuestro producto si tenemos esa opción, ¿de acuerdo? Entonces os recomiendo 100% que utilicéis la herramienta Google Trends para jugar y ver cómo se comportan las diferentes palabras clave y a partir de ahí pues sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Muchas gracias. And so, thank you. Many of you are asking me, do you think this project is good? And thank you for doing that. I think a lot of you have a pretty good idea of the kinds of projects that will work. And I understand that data is hard to get, and I'm really flexible about, how successful your project ends up being based on how much data is there. If you're looking for a way of perhaps collecting data, you might have to be a little bit creative about it, but one thing you can do is gather a bunch of data really quickly through, or rather statistics, not so much data, from Google Trends. And so Google Trends will tell you exactly who is searching what and where. And so if I were to search soccer, for example, and I search trends, I am given just a plethora of statistics via Google. And so you might ask some very interesting questions about searches, and you might be able to pull up some trends about searches based on what day of the week and what year, what time of year. You can also go into looking at searches based by country. And so you might ask some questions based around searching, or you might ask a question about what people's interests are and use this as a tool to pull out some data. Anyways, just a concept. I'd be interested in anybody giving that a try.